Hola, ¿cómo están? ¿Ya están de regreso? Sí, ya. Ya. Perfecto. Pensé que no se iban a unir, como que hace rato éramos dos, pero está bien, o sea, entiendo si están cansados, yo sé que igual la hora como que tal vez no es la mejor, pero la clase sí o sí iba a suceder porque no podemos atrasarnos ni un día. Entonces, vamos a empezar con bloque 2. Espero estén de acuerdo con la forma de organizar las clases, de que en la primera clase tomamos, esta semana en la primera clase vamos a tomar bloque uno y en la segunda vamos a tomar bloque 2. La verdad, muchas de estas cosas se complementan, entonces es como estar repasándolo constantemente. Y la semana que entra, en la primera hora vemos bloque 3 y en la segunda hora vamos a ir viendo bloque 4, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a ver bloque 2 que es la parte de metabolismo, y si les soy honesta, metabolismo es mi cosa favorita. Tanto bloque 2 como bloque 3 a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho explicarlo, me gusta mucho como que, sí, o sea, más que la memoria, que ustedes lo puedan comprender. Entonces, yo soy muy fan de metabolismo, estos son mis bloques favoritos. Bloque uno y bloque 4 también tienen lo suyo, pero mi corazón lo tiene metabolismo. Entonces, pues sí. Ya saben, otra vez, cualquier duda que tengan, me interrumpen o me lo pueden mandar después por mensajito, no pasa nada. Y listo, en cuanto terminemos esta sesión, la subo a YouTube y ya nos vamos a dormir. ¿Están listos para empezar? Ah, se me olvidaba decirles otra cosa. Aunque no, yo sé que no todo el tiempo vamos a poder entrar a todas las sesiones en vivo, pero yo les recomendaría que de todas formas, o sea, aunque se hayan saltado una, aunque se hayan saltado dos, aunque algún día no puedan entrar, ustedes de todas maneras entren en vivo, porque, bueno, a partir de mañana van a ver, pero yo siempre voy a dar un repaso antes de empezar. Esta es la primera clase de bloque 2, entonces no aplica, pero por ejemplo, mañana para la clase 2 voy a dar antes todo un repaso de bloque uno como rapidito más el quiz para que vayamos repasando. Y siento que si entran, o sea, siento que cuando estamos, yo también hice un extraordinario cuando iba en primerito, y siento que cuando estamos estudiando para el extra, lo mejor que podemos hacer es entrar en vivo, es como no atrasarnos y no dejar como, ajá, o sea, no dejar que se nos acumule pues el trabajo, ¿ok? Ya, ahora sí, después de todo lo que hablé, vamos a empezar. Entonces, para bloque 2 yo sé que parecen muchísimos temas y sí lo son, o sea, para esta clase sí lo son, pero muchos se pueden explicar de formas muy concisas. No es como hace rato en bloque uno que íbamos como punto por punto por punto. Aquí, como que con un solo ejemplo podemos explicar varias cosas de las que dicen aquí. El día de hoy vamos a ver la introducción a metabolismo, vamos a ver un poco de regulación hormonal y vamos a ver la parte química de los carbohidratos, ¿ok? Cuando vean esto de HC, se refiere a hidratos de carbono. Según yo, hoy en día ya no es tan aceptado decir hidratos de carbono, pero que sepan que hidratos de carbono o carbohidratos es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es el metabolismo? Y aquí les tengo nuestro mapa metabólico. El metabolismo van a ser la serie de reacciones que nos van a indicar, hagan de cuenta, cuánto entra y cuánto sale de nuestro cuerpo, ¿ok? Todos los nutrientes que van entrando, nosotros los vamos a convertir en componentes ya sea estructurales, los podemos convertir en energía, los podemos convertir en reservas. Todo lo que entre, nosotros lo vamos a metabolizar y vamos a crear productos a partir de esto, ¿ok? Para nosotros poder entender el metabolismo, bueno, no nosotros, los científicos hace muchos años, crearon esto, que es el mapa metabólico. ¿Por qué les digo yo que lo crearon? No es como que ellos hayan inventado las vías, pero un poco sí. Los científicos a lo largo del tiempo empezaron a estudiar cada una de las vías, dijeron, ok, ya me di cuenta que los carbohidratos se metabolizan de esta forma. Ya me di cuenta de que los lípidos y las proteínas se están metabolizando de esta otra forma. Para nosotros poder estudiarlo, ellos para poder explicarlo y nosotros para poder estudiarlo, diseñaron vía por vía. En realidad no es que todos estos procesos estén ocurriendo por separado. No es que la glucólisis se está esperando a que, más bien, no es como que el ciclo de Krebs está esperando a que la glucólisis termine para entonces ahora sí pasársela a la cadena transportadora de electrones. Y mientras la lipólisis está en pausa. No funciona así. Realmente todos los procesos están ocurriendo todo el tiempo. La única razón por la que las vías están diseñadas de esta forma es para que nosotros podamos estudiarla. Entonces, sabiendo esto, entendemos que lo que a nosotros nos importa son cuatro cosas: el sustrato, el producto, las enzimas reguladoras, que van a ser las que nos indiquen
cuáles van a ser como los checkpoints, los puntos más importantes de la vía y la ubicación, es decir, en qué parte de la célula va a ocurrir cada vía. Nada de esto es importante para que lo anoten realmente, es meramente para que lo entiendan. El metabolismo son todas estas reacciones que nos van a explicar cuánto entra y cuánto sale de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y las vías metabólicas, eso sí lo vamos a anotar, porque nos lo piden con el concepto. Y bueno, se los digo, las vías metabólicas van a ser la división de estos procesos para explicarnos la economía celular. Es decir, nos van a explicar, vamos a enumerar todos los pasos que ocurrieron en el metabolismo para nosotros pasar de un sustrato a un producto. Déjenme cambio la paleta de colores otra vez. Y ya empezamos a anotar, espérenme. Mm, mm, mm. Ahí está. Ok, entonces, vamos a anotar nosotros el concepto de una vía metabólica. Quedamos que una vía metabólica es la división de los procesos celulares, división de los procesos celulares o metabólicos para explicar la economía celular. Para explicar la economía celular. ¿Ok? Ya que sabemos esto obviamente es pues es un repaso de todo lo que estamos viendo. Normalmente yo pues en el curso normal les di toda una clase de introducción al metabolismo, pero ahorita como que estoy tratando más de explicárselos y las cosas importantes, las que nos piden en el temario, son las que vamos a ir anotando, ¿ok? Ya que nosotros conocemos el mapa metabólico, sabemos qué es el metabolismo y sabemos por qué está organizado de esta forma, hay otro concepto que tenemos que entender y este concepto es es el de metabolito de encrucijada. ¿Alguien sabe qué es un metabolito de encrucijada? Es el que se conecta con varias vías. Perfecto. Muy bien. Si ven ahorita, este modelo del mapa metabólico me gusta mucho porque siento que se parece como a las vías del metro, ¿ok? Y es así, hagan de cuenta que los metabolitos de encrucijada van a ser las estaciones donde se puede transbordar, ¿ok? Van a ser justamente aquellos intermediarios donde van a cruzarse varias vías. Por ejemplo, aquí esto sabemos que es, por ejemplo, la glucólisis. Y aquí estamos viendo que se cruza en algún punto con el metabolismo de los aminoácidos. En el ciclo de Krebs hay muchos metabolitos de encrucijada. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Como tal lo dijo su compañera, los metabolitos de encrucijada van a ser estos intermediarios donde van a converger varias vías. ¿Ok? Esto también lo vamos a anotar. Los metabolitos de encrucijada van a ser las moléculas clave donde convergen varias vías. Donde convergen varias vías. Un ejemplo es la glucosa 6-fosfato. Si se acuerdan, nosotros teníamos aquí una celulita. Todo esto no es necesario que lo tengan súper fresco, lo vamos a ir repasando. Ahorita solo les quiero dar ejemplos. Aquí tenemos una célula. Sabemos que nuestra glucosa entra a la célula y el primer lugar donde se ubica es en el citosol. Una vez que entra citosol, lo primero que hacemos es pegarle un fosfato. Entonces, nuestra glucosa se le pega, nuestra glucosa entra y se le pega un fosfato. Pasa de ser glucosa a llamarse glucosa 6-fosfato. A partir de esta glucosa 6-fosfato podríamos hacer glucogénesis, podríamos hacer glucólisis, podríamos ir a vía de las pentosas y en general, a partir de la glucosa 6-fosfato pueden derivarse varias vías. En este caso, la glucosa 6-fosfato es un ejemplo de un metabolito de encrucijada. Otro metabolito de encrucijada que a mí me gusta mucho para ejemplificarlo es el piruvato. Y yo sé que ustedes seguramente no están de humor para que alguien les diga que está bien padre que se vayan a extra. Les digo, yo también lo viví, yo sé cómo se siente, pero algo muy padre de estudiar cuando estamos en este punto
es que ya podemos entender estos ejemplos con contexto. Y si yo siento que siempre aprender con contexto va a ser más fácil a que te empiecen a hablar de cosas medicosas y estás en cero. Siento que por eso muchas veces cuando entramos a medicina es normal como que nos sintamos frustrados, que sintamos que no la damos, porque es como si nos hicieran un examen de alemán sin saber nada de alemán. Lo bonito de aquí es que aquí ya tenemos contexto, ya entendemos lo que estamos diciendo y lo único que estamos haciendo es como armando todas las cosas que ya nos dijeron durante el año. Entonces, a mí me gusta mucho dar el ejemplo del piruvato como un metabolito de encrucijada. El piruvato, ¿se acuerdan? ¿Ustedes tienen alguna idea con qué vía se conecta? ¿Se acuerdan dónde lo escucharon? Ciclo de Krebs. Perfecto. ¿Cómo se conecta con el ciclo de Krebs? ¿Te acuerdas? Creo que era con la respiración aerobia. Ok, Ajá, sí. sí, perfecto. Vas muy bien. Muy Bueno, bien. sí, se daba la respiración, creo que era, se convertía en oxalacetato. Perfecto. Sí, perfecto. El piruvato se va a convertir en oxaloacetato. ¿Y qué pasa? Alguien dígame si el piruvato se encuentra en condiciones anaerobias. ¿Alguien se acuerda? ¿Se volvió lactato? Perfecto. El piruvato en condiciones anaerobias se convierte en lactato. Y si, por ejemplo, nosotros quisiéramos sintetizar glucosa, ¿se acuerdan de dónde la podemos obtener? ¿Se acuerdan? Si nosotros quisiéramos sintetizar glucosa desde cero, ¿se acuerdan algún lado de donde la podamos obtener que no sea, obviamente, ni glucosa ni lípidos? ¿Gluconeogénesis? Muy bien, esa es la vía. ¿Te acuerdas de algún sustrato de donde podamos convertir, que podamos convertir en azúcar? Bueno, en glucosa. No importa, chance esa pregunta estuvo un poco revuelta. Pero si se acuerdan, podemos sintetizar glucosa a partir del glicerol, por ejemplo, a partir de algunos triglicéridos, pero también muy importante, a partir de aminoácidos. Los aminoácidos, pero especialmente la alanina, antes de convertirse en glucosa, pasan por un intermediario que es el piruvato. Una vez que este piruvato se sintetiza, puede después pasar a convertirse en acetil-CoA. El último, aquí lo que nos falta de otro sustrato del piruvato es el etanol. Este tal vez no lo vimos en alguna vía, pero es como dato, el etanol, el alcohol que ingerimos, también se puede convertir en piruvato y viceversa. Entonces, con todos estos ejemplos que ustedes me dijeron, el piruvato también es un metabolito de encrucijada. Puede convertirse en lactato, puede ir a ciclo de Krebs como oxaloacetato, puede convertirse en acetil-CoA, puede venir de la alanina, puede venir o convertirse en el etanol, etcétera. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de un metabolito de encrucijada. El siguiente de los conceptos que vamos a ver es el concepto de anabolismo y catabolismo. ¿Ok? El anabolismo lo vamos a considerar nosotros también como nuestro concepto de biosíntesis. Es decir, biosíntesis. Es decir, van a ser aquellas vías donde logremos un compuesto grande a partir de moléculas simples. Cuando nosotros tenemos moléculas simples y estas se agrupan, nos va a dar la posibilidad de sintetizar una molécula más grande. Cuando nosotros tenemos varias moléculas de glucosa, podemos almacenarlas en una reserva. Esta reserva va a ser el glucógeno. Entonces, si están de acuerdo, una vía anabólica, es decir, una vía que sintetice algo, es la glucogénesis. ¿Por qué? Porque tenemos moléculas simples, como lo son la glucosa, que eventualmente se van a convertir en una molécula más compleja, como lo es el glucógeno. ¿Ok? Una característica que tienen las vías anabólicas es que van a requerir energía. Normalmente para esta síntesis vamos a requerir ATP. En el ejemplo que pusimos, estamos hablando de la glucogénesis.
¿Por qué? Porque quedamos que la glucogénesis va a sintetizar una molécula compleja a partir de dos moléculas simples. Para esta síntesis vamos a requerir de energía. Por el otro lado, tenemos al... ¡Ay! Se escribió mal. Pero bueno, vamos a tener al catabolismo, ¿ok? El catabolismo va a ser completamente lo contrario. En el catabolismo vamos a estar hablando de la degradación. En la degradación vamos a sintetizar moléculas simples a partir de una molécula compleja. En estas vías, al contrario, normalmente vamos a liberar ATP. ¿Se acuerdan de cómo se llama la vía contraria a la glucogénesis? Por ejemplo, si en la glucogénesis teníamos moléculas de glucosa y las convertimos en glucógeno, ¿cómo se llamará la vía donde a partir del glucógeno sinteticemos moléculas de glucosa? Es glucólisis, ¿no? ¿No? Glucogenólisis. Glucogenólisis. Perfecto, glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Por qué no es la glucólisis? ¿Alguien se acuerda para qué nos sirve la glucólisis? No quiero algo súper elaborado, solo para qué se acuerdan que sirve la glucólisis. Para degradar a la glucosa Perfecto, en pero ¿qué nos da como resultado? piruvato. Piruvato. Exacto. No sé quién lo dijo, pero efectivamente la glucólisis puede ser considerada una vía catabólica. También usamos la glucosa como sustrato, pero en este caso no estamos sintetizando moléculas de glucosa pequeñas. Ay, perdónenme, les estoy diciendo tonterías. O sea, no, pero sí. En la glucólisis, perdón, la molécula compleja de la que estamos hablando es la glucosa. Los productos van a ser lactato o piruvato. En el caso de la glucogenólisis, nuestra molécula compleja va a ser el glucógeno. Nuestras moléculas simples, las que van a ser nuestro resultado, van a ser ahora sí moléculas de glucosa. Este concepto es bastante simple, pero según yo, sí pueden venir varias preguntas de esto. Una o chance dos si tienen mucha suerte. ¿Qué les pueden preguntar? Meramente les van a dar alguna vía y les van a preguntar, ¿es una vía anabólica o catabólica? O les van a preguntar, este es un ejemplo de vía catabólica y les van a poner tres y ustedes tienen que elegir cuál. Lo que necesito bien que sepan es la diferencia entre las vías, entre el significado de anabolismo, que es biosíntesis, y catabolismo, que es degradación. Yo sé que esto puede ser un poquito complejo y tienen que saber que yo uso siempre esta mnemotecnia y al día de hoy, siempre que me lo preguntan, la de mi cabeza lo estoy pensando así. Y es anacrea, cata, destruye. ¿Ok? Anabolismo es biosíntesis, catabolismo es degradación. Ya que ya sabemos el significado de las vías anabólicas y las vías catabólicas, vamos ¿cómo se dice? Bueno, una tercera definición que es la vía anfibólica. Son las vías anfibólicas. Las vías anfibólicas van a ser aquellas que tienen ambas funciones, es decir, pueden tanto sintetizar como degradar. Tienen ambas funciones. El ejemplo por excelencia de una vía anfibólica va a ser el ciclo de Krebs. Si lo recuerdan, el ciclo de Krebs tiene una parte donde está sintetizando y otra parte donde funciona como catabolismo. El ciclo de Krebs es considerada una vía anfibólica. Ciclo de Krebs. ¿Ok? Como tal, en su programa les dicen literal, reconoce cuáles son las vías anabólicas y las vías catabólicas más importantes. Aquí se las dividí, esta fotito está en la página de Instagram y no siento que sea tan necesario que se las memoricen con la tabla, la verdad solo se las pongo de ejemplo. Siento que es mejor que vayamos viendo vía por vía y que ustedes vayan razonando por qué es anabólica o por qué es catabólica. Yo no les recomendaría que se le aprendieran la tabla como tal. ¿Ok? Solo se las pongo porque en el temario viene literal, que sepan cuáles son anabólicas y cuáles son catabólicas. Aquí les dejo una tabla, está la definición de anabolismo, la definición de catabolismo, y está dividido por carbohidratos, lípidos y proteínas. Les digo, no les recomiendo que estudien la tabla como tal, si acaso denle una leída,
Yo siento que lo mejor que pueden hacer es ir entendiendo vía por vía y solo con eso ya pueden ustedes automáticamente entender cuáles son anabólicas y cuáles catabólicas. Entonces, ya con eso vamos a seguir con metabolismo. Ustedes díganme si sienten que voy muy rápido y si quieren que le baje un poquito, ¿ok? La pregunta que les tengo es, ¿de dónde obtenemos nosotros energía? Como nosotros como sabemos, la energía la obtenemos del alimento. Pero el alimento, ¿cómo tiene esa energía? Un concepto bueno para pensar ahorita, que quiero que tengamos claro, es que, como sabemos, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso aplica para absolutamente todo. Nuestra molécula energética es el ATP. El ATP nosotros lo logramos sintetizar a partir de todas estas vías, pero como sustrato, para poder realizar todas estas vías, nosotros necesitamos alimento. Hablando de un ejemplo de alimento como frutas y verduras, ellas también tienen energía almacenada. Con esa energía almacenada es que nosotros podemos lograr ATP. Las frutas y las verduras, ¿de dónde obtienen su energía? Ellas obtienen su energía principalmente del sol, ¿ok? El sol provee energía lumínica para las plantitas nos proveen glucosa y nosotros a partir de la glucosa podemos sintetizar ATP. Acuérdense que la energía viaja de forma lineal. La energía no la creamos, nosotros nada más la almacenamos. Nosotros almacenamos energía, las plantas almacenan energía y el sol nos da energía, ¿ok? Nosotros vamos a tener tres fuentes principales de energía. Shot por cada vez que digo energía. Nuestra primera fuente de energía van a ser los carbohidratos. Los carbohidratos. Por cada gramo que nosotros consumamos de carbohidratos, estos nos van a aportar 4 kilocalorías, vaya, por gramo. ¿Se acuerdan cuál es nuestra segunda fuente de energía? ¿Alguien Proteína, No, esa es la tercera. lípidos, Perfecto. Nuestra segunda fuente de energía van a ser los lípidos. Cuando nosotros ingerimos lípidos, vamos a tener un aporte calórico de 9 kilocalorías por gramo. Y ahora sí, vamos con nuestra tercera fuente de energía. Esta tercera fuente de energía van a ser las proteínas. Las proteínas, cuando nosotros las ingerimos, vamos a tener un aporte de 4 kilocalorías por gramo. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante enumerarlas? ¿Por qué es importante jerarquizarlas? Porque cada una de estas fuentes de energía va a tener una característica que las ubica en ese lugar. ¿Alguien sabe por qué los carbohidratos están en el primer lugar? ¿Por qué los carbohidratos son nuestra principal fuente? ¿Tienen una idea? ¿Se procesan más rápido? Exacto. El metabolismo de los carbohidratos es el metabolismo más rápido. Tal vez ustedes puedan preguntarse por qué los lípidos no están en primer lugar si los lípidos son los que nos aportan más kilocalorías. Resulta que metabolizar lípidos, aparte de que no es tan rápido, es muy costoso. Para que nosotros podamos lograr este aporte de energía, tenemos que donar otro cacho de energía a nosotros. La ventaja que tiene esta segunda fuente de energía es que es la vía que nos va a donar, más bien es la fuente de energía que nos va a proveer de más ATP. ¿Alguien sabe por qué las proteínas son nuestra última fuente de energía? ¿O tienen una idea? No importa. Bueno, resulta que las proteínas, dependiendo la literatura o dependiendo más bien como de los artículos actuales, muchos profesionales ya ni siquiera consideran, ay, me piqué con algo, ya ni siquiera consideran que las proteínas sean una fuente de energía. Al contrario, las proteínas se consideran hoy en día una fuente de energía de emergencia, ¿ok? Fisiológicamente no estamos diseñados, bueno, más bien como biológicamente no estamos diseñados para utilizar las proteínas como fuente de energía. Las proteínas tienen otras características, otras funciones como funciones de receptor, funciones estructurales, funciones de señalización, pero no estamos diseñados para usarlas como modo de energía. ¿Cuándo utilizamos nosotros las proteínas como fuente de energía? Cuando estamos en inanición, cuando llevamos muchísimo tiempo de comer. Cuando nosotros recién nos acabamos de alimentar,
siempre vamos a optar por primero gastar nuestros carbohidratos. Cuando ya nos los acabamos, vamos a optar por gastar los lípidos. Entre estas dos fuentes vamos a llevar la mayoría del metabolismo y vamos a sobrevivir. Cuando pasan muchos días sin comer o mucho tiempo de inanición, ahora sí nuestro cuerpo va a empezar a utilizar las proteínas. ¿Entendimos hasta aquí bien qué es el metabolismo? ¿Todos estamos en la misma página? Sí. Sí, Ok. Entonces vamos a pasar a la parte de la señalización hormonal. Yo sé que está igual como muy salteado, como que qué tiene que ver la señalización hormonal con el metabolismo, pero les digo que quiero ir siguiendo el orden del temario por cualquier cosa. ¿Ok? Y como les decía, las proteínas tienen varias funciones. Si ustedes recuerdan, varias de las hormonas que nosotros conocemos son de origen proteico. También tenemos hormonas de origen lipídico, tenemos hormonas de origen amínico, pero algunas de ellas son de origen proteico. Una de sus funciones es la señalización hormonal. Las hormonas pueden tener varias clasificaciones, pero la que a nosotros nos importa en este momento es la clasificación de acuerdo a su interacción con el agua. Las primeras que tenemos son las hormonas hidrosolubles. ¿Ok? ¿Qué características tienen las hormonas hidrosolubles? De lo que veíamos hace rato, ¿cómo se relacionan con la membrana plasmática? Bueno, antes de que me respondan eso, tienen que saber que las hormonas hidrosolubles son por lo tanto materia polar, ¿ok? Todo lo que diga hidrosoluble también es polar. Ahora sí, con ese conocimiento, ¿cómo se relacionan con la membrana plasmática? que no pueden No la atravesarla. atraviesan. Exacto. Las hormonas hidrosolubles no pueden atravesar la membrana celular o la membrana plasmática. No atraviesan la membrana celular, ¿ok? Como no la pueden atravesar, entonces la forma en la que van a actuar va a ser a partir de receptores de membrana. Van a utilizar receptores de membrana. Estos receptores pueden ser de tres tipos. Podemos tener receptores acoplados a proteína G, a proteína G. Podemos tener, por ejemplo, algunas enzimas cuya función es meramente de receptor, o podemos tener canales iónicos. Canales iónicos. ¿Cuál es la ventaja de las hormonas, de la señalización hormonal por medio de las hormonas hidrosolubles? La respuesta que van a mandar normalmente va a ser muy rápida, normalmente va a ser inmediata. Déjenme les doy un ejemplo. La respuesta va a ser muy rápida. Algunos ejemplos de estas hormonas hidrosolubles van a ser los siguientes. Tenemos, por ejemplo, a la insulina, al glucagón, a la adrenalina y, por ejemplo, a la prolactina. Si se fijan, bueno, estas cuatro hormonas, hay más, pero estas cuatro son las principales. Estas cuatro hormonas lo que tienen en común es que se sintetizan cuando son utilizadas, ¿ok? Y son utilizadas muy rápidamente. Si ahorita nos empieza a perseguir un perro, vamos a sintetizar luego adrenalina. Y así como es sintetizada, así luego es usada. Si nosotros ahorita comemos 2 cucharadas de azúcar así solitas, vamos a sintetizar luego insulina. Tal cual la sintetizamos, tal cual la usamos y tal cual hace efecto en el mismo momento. Si una mujer embarazada empieza a amamantar a su bebecito, en el momento en que su bebé empiece pues, a mamar, en ese momento se va a empezar a sintetizar la prolactina, ¿ok? Entonces, las hormonas hidrosolubles son, por ejemplo, estas, son polares y tienen la característica de que no van a poder atravesar la membrana. Como no pueden atravesar la membrana celular, entonces van a mandar su mensaje a partir de receptores de membrana. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo de una hormona hidrosoluble.
Esta hormona hidrosoluble que vamos a utilizar de ejemplo va a ser la adrenalina. La adrenalina va a ser sintetizada y va a actuar en la célula. Esta membrana es una membrana, estamos imaginando la membrana de nuestra célula, ¿ok? Todo esto va a ser nuestra célula. Aquí está la membrana y aquí está la adrenalina entrando, ¿ok? Esto es solo para que entendamos el dibujito. La adrenalina, para actuar en la célula, no puede atravesar la membrana. Por lo tanto, se va a encontrar aquí con un receptor. Este receptor va a ser el receptor beta adrenérgico. Beta adrenérgico, ¿ok? La adrenalina va a llegar y se va a encontrar con su receptor. Este receptor beta adrenérgico va a tener la característica de que va a ser un receptor acoplado a proteína G. ¿Qué quiere decir? Que el receptor dentro de la célula va a tener un mecanismo llamado mecanismo de proteína G. Esta proteína G va a tener tres subunidades, una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Esta proteína G, dentro de su subunidad alfa, va a tener pegado un GDP, ¿ok? Este GDP, en cuanto escucha que la adrenalina se pegó con el receptor, entonces va a empezar a actuar. ¿Qué va a hacer? Este GDP, en cuanto ve que la adrenalina entró, entonces va a disociar a la porción alfa y va a liberar únicamente el GDP. Vamos a liberar el GDP y vamos a integrar un GTP. Este GTP se va a unir a la subunidad alfa que se disoció y toda esta subunidad se va a unir a otra proteína de membrana. Esta segunda proteína de membrana se va a llamar la proteína adenilciclasa. Adenilciclasa. El GTP con la porción alfa de la proteína G va a activar a la adenilciclasa. La adenilciclasa, al activarse, va a generar un segundo mensajero. Este segundo mensajero va a ser el AMP cíclico. ¿Cómo lo hace? Esta adenil o adenilato ciclasa se va a encontrar dentro del citosol con una molécula de ATP. Esta ATP va a pasar por los efectos de la adenilato ciclasa y la va a convertir en un AMP cíclico. Esto es importante. Este AMP cíclico es quien va a servir como segundo mensajero. Les pueden preguntar en su examen, ¿cuál es el segundo mensajero en la respuesta a hormonas hidrosolubles? El segundo mensajero va a ser el AMP cíclico. Este AMP cíclico va a generar como tal una respuesta dentro de la célula. Aquí nosotros tenemos una enzima que era la PK. La PK, al encontrarse con el AMP cíclico, se va a activar. Se va a activar y va a pasar de ser una PK inactiva a una PK activa. Yo sé que todo esto sonó un poco confuso, pero vamos a tratar de hacerlo un poco lógico. Denme un ejemplo donde se empieza a sintetizar adrenalina, donde empezamos a tener picos de adrenalina. Cuando terminamos de comer, Ok. ¿Otro ejemplo? Ese está bien, pero otro ejemplo. estrés, Ok. Estrés. ¿Cuándo estamos estresados? Un ejemplo donde necesitemos energía rápido, donde la adrenalina nos haga así como un rush de energía que tenemos que sacar ahorita. Si te persigue alguien, por ejemplo. Ok, por ejemplo, si te está persiguiendo algo, me gusta ese ejemplo, vamos a usar ese. Si te está persiguiendo alguien, entonces vamos a empezar a sintetizar adrenalina. La adrenalina, como no puede entrar a la célula, entonces va a mandar, es como si cuenta un chisme. Va a contar el chisme, pero desde afuera. No va a tener la capacidad de entrar y hacer lo que necesita. Entonces, le tiene que contar el chisme a todos estos elementos para entonces hacer algo que nos ayude a huir de la persona que nos está persiguiendo. Entonces, ¿qué característica tiene la adrenalina?
que como es hidrosoluble no puede atravesar la membrana. Por lo tanto, va a transducir su señal desde afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que la adrenalina realmente nunca va a entrar, solo se va a pegar a su receptor y a partir de aquí se va a lograr toda la cascada de señalización. El receptor, que era el receptor beta adrenérgico, va a ser un receptor acoplado a proteína G. La proteína G va a tener una porción alfa, una porción beta y una porción gamma. La porción alfa, una vez que el receptor, la adrenalina llega al receptor, se va a disociar. Se va a disociar y va a intercambiar su GDP por un GTP. Esta porción alfa junto con el GTP se va a unir a la siguiente proteína que va a ser la adenilatociclasa. La adenilatociclasa se va a activar y entonces va a transformar el ATP en un AMP cíclico. Este AMP cíclico también es llamado segundo mensajero. ¿Por qué segundo mensajero? Porque va a ser el segundo elemento que tenga funciones para lograr lo que necesitamos, pero ya dentro de la célula. Para lograr esto, se va a encontrar con la PECA que estaba inactiva y la va a activar. Denme, please, 10 segundos. Voy a cerrar la puerta porque van llegando a mi casa y van a hacer ruido. Esperen. Listo, perdónenme. Ok, entonces, seguimos con nuestro ejemplo. Si nos estaba persiguiendo alguien, entonces nosotros lo que necesitamos es correr. Para correr nosotros necesitamos energía. Esa energía la vamos a conseguir de la glucosa libre, ¿ok? Entonces, la adrenalina tiene que lograr los cambios necesarios para que nosotros podamos tener energía ahorita, para que nosotros podamos tener glucosa ahorita. ¿Cómo vamos a conseguir esa glucosa de nuestras reservas? Por lo tanto, la PK lo que va a hacer es activar vías como la glucogenólisis, ¿ok? La glucogenólisis, si se acuerdan, va a degradar al glucógeno. La PK va a activar a la glucogenólisis y la glucogenólisis nos va a dar como resultado glucosa libre. Esta glucosa libre va a ser quien nos dé la energía necesaria para huir en este momento de quien nos esté persiguiendo. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ejercicio, estamos sintetizando adrenalina. Cuando hacemos ejercicio, nosotros sintetizamos adrenalina y entonces estamos logrando tener energía disponible para seguir corriendo, para seguir levantando pesas, para seguir realizando la actividad que estamos realizando. Em, Cuando estamos, por ejemplo, en una fiesta, por la euforia, por el momento, también estamos sintetizando adrenalina. Muchas veces podemos aguantar, por ejemplo, 3 horas bailando, pero luego caminando en islas, pues ya se nos hace mucho más pesado. Esto es porque la adrenalina nos logra tener mucha glucosa libre que va a ser energía instantánea. ¿Qué otra cosa es importante? Para esta transducción de señal, para que las hormonas puedan mandar un mensaje, van a necesitar de cuatro agentes o cuatro pasos. Estos van a ser el secretor, la unión al receptor, unión al receptor, como tal, la transducción de señal de, de señal y una respuesta. En el caso de la adrenalina, entonces ayúdenme. Según yo ya lo vieron en esto. ¿Saben quién secreta la adrenalina? ¿Qué órgano secreta la adrenalina? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Eran las glándulas suprarrenales? Perfecto. El secretor en este caso serían las glándulas suprarrenales. La unión al receptor en este caso se daría por medio de un receptor beta adrenérgico. Sería por un receptor beta adrenérgico. La transducción de señal, toda esta transducción de señal, se dio gracias a una proteína G.
Y la respuesta fue la liberación de glucosa. ¿Se entiende bien este ejemplo de de cómo actúa una hormona hidrosoluble? Sí. No tiene ninguna duda, me puedo regresar, podemos volver a explicar algo. ¿Todos entendimos bien hasta aquí? Ok. Vamos a pasar entonces con nuestra segunda. Disculpen, Dime. ¿podría, ¿podría volver a explicar lo de los números? Que Claro, no lo entendí claro. bien. Sí. Para la señalización hormonal, para nosotros entenderla, vamos a poner 4 pasos, ¿ok? Es como si nosotros diéramos un instructivo. En este instructivo van a haber 4 pasos claves. Estos 4 pasos claves o 4 pasos o 4 agentes importantes van a ser el secretor, es decir, quién está secretando a la hormona, en este caso la glándula suprarrenal. ¿Cómo se une al receptor? En este caso, la adrenalina, como es un receptor para una hormona hidrosoluble, tiene que ser un receptor membranal. Este receptor membranal fue un receptor beta adrenérgico. Luego, el tercer paso o la tercera cosa importante es la transducción de señal. ¿Cómo le hizo la adrenalina para mandar todo este mensaje? Si nunca entró a la célula, ¿cómo le hizo para mandar todo el mensaje? La transducción de señal en este caso se hizo a través de una proteína G. Por último, ¿cuál fue la respuesta? Todas las hormonas son mensajeros, ¿ok? Las hormonas son señalizadores. En este caso, la adrenalina está mandando un mensaje. El mensaje que estaba mandando es, nos está persiguiendo alguien. Como nos está persiguiendo alguien, nosotros necesitamos energía rápida y para esa energía necesitamos glucosa libre. Por lo tanto, la respuesta fue la liberación de la glucosa. ¿Se entendió mejor? Sí, quedó mejor. Gracias. Vale. Ok, entonces pasamos con nuestro segundo tipo de hormonas, que son las hormonas liposolubles. Son las hormonas liposolubles. Las hormonas liposolubles, respecto a la definición química, también se les puede llamar hormonas apolares. ¿Alguien me dice qué características tienen las hormonas, bueno, los productos apolares, o en este caso las hormonas liposolubles, con respecto a la membrana celular? Tienen la capacidad de atravesar la membrana. Perfecto. Estas hormonas sí pueden atravesar la membrana. Estas hormonas sí atraviesan la membrana. A diferencia de las hormonas, bueno, no, vamos con los receptores. Como estas hormonas sí pueden atravesar la membrana, entonces ellas sí pueden ir a hacer su acción directamente. La adrenalina sabía que nos estaba persiguiendo un perro, pero tuvo que ir contando el chisme de receptor en receptor. Las hormonas liposolubles no necesitan hacer eso, porque como ellas sí pueden entrar, entonces ellas van a ir directamente a hacer su función. Aunque esto es un poco más conveniente, su respuesta va a ser más lenta. Ahorita vamos a ver eso. Pero como ellas sí pueden entrar, sus receptores van a ser intracelulares. Estos receptores intracelulares pueden ser tanto citosólicos como nucleares. Es decir, los receptores de estas hormonas se pueden encontrar tanto en el citosol como en el núcleo. Entonces, van a usar receptores intracelulares. Intracelulares. ¿Cuáles pueden ser estos receptores? Pueden ser tanto receptores citosólicos como receptores nucleares. ¿Ok? Como les decía, estas hormonas van a ser secretadas, van a entrar a la célula y aquí se van a encontrar con su receptor. Aquí es donde van a generar su función, donde van a lograr lo que necesitan. A diferencia de las hormonas hidrosolubles, estas respuestas suelen ser mucho más lentas, ¿ok? Van a ser respuestas lentas. En el caso de las hormonas hidrosolubles, yo les decía que en el momento en el que las necesitamos, en ese momento las sintetizamos y en ese momento las usamos. En el caso de las hormonas liposolubles es un poco diferente. Normalmente en este caso todo el tiempo las estamos sintetizando, pero se van almacenando.
se van almacenando hasta que sea necesario utilizarlas. Cuando las vamos a utilizar, entonces cumplen su función, pero esa función se nota hasta un poco de tiempo después, no tan rápido, pues la adrenalina en el momento en el que en el momento en el que cumple su función, en ese momento lo sentimos y en ese momento tenemos energía. En el caso de las hormonas liposolubles, ya están cumpliendo su función, pero tal vez las sintamos la semana que entra, ¿ok? ¿Cuáles son ejemplos de estas hormonas liposolubles? También vamos a tener cuatro. Una es, por ejemplo, el cortisol, tenemos a la aldosterona, tenemos a los estrógenos y tenemos, por ejemplo, a la progesterona. Si recuerdan, tanto los estrógenos como la progesterona forman parte del ciclo menstrual. Este ciclo menstrual, como su nombre lo dice, ocurre cada mes, ocurre a lo largo de 28 días. Los efectos de estas hormonas se ven reflejados cada 28 días. En el caso del cortisol, por ejemplo, a diferencia de la adrenalina, el cortisol es sintetizado en los casos de un estrés crónico. La adrenalina es sintetizada más que nada cuando alguien nos está persiguiendo, cuando es un estrés más físico. No sé si me doy a explicar. El cortisol, por ejemplo, se empieza a sintetizar cuando nosotros tenemos una infección que ya lleva mucho tiempo, que todo nuestro sistema está en estrés porque necesitamos revertir la infección. Cuando llevamos haciendo DEPAS desde inicios de abril y ahorita ya va a ser junio y seguimos haciendo exámenes, probablemente a este punto ya tenemos niveles de cortisol altos. El cortisol es una hormona de adaptación al estrés crónico. La adrenalina es una hormona en respuesta al estrés inmediato, ¿ok? Tanto el cortisol, la aldosterona, estrógenos y progesterona son hormonas liposolubles. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan. El ejemplo va a ser este del cortisol. Les digo, el cortisol se sintetiza cuando estamos en momentos de estrés crónico, cuando hay una inflamación crónica en nuestro sistema, como en el caso de alguna infección, alguna enfermedad, o o, por ejemplo, también bueno, les digo, en respuesta inmune, o por ejemplo, cuando en personas con un porcentaje mayor de adipocitos, los adipocitos suelen ser inflamatorios. En respuesta a esta inflamación, también se tienen niveles altos de cortisol. Vamos a ver cómo actúa el cortisol. El cortisol llega a la célula y en realidad sí puede atravesar la membrana. Por lo tanto, llega el cortisol y atraviesa la membrana por medio de un mecanismo de transporte pasivo. Transporte pasivo. El cortisol se va a encontrar con su receptor, que va a ser un receptor citosólico, y se va a unir a él. Una vez que el cortisol se une a su receptor en el citosol, entonces se va a mudar hacia el núcleo, ¿ok? Si recuerdan, Si recuerdan, este tipo de hormonas pueden cumplir toda su función por sí mismas, no necesitan mandar segundos mensajeros, no necesitan transducir la señal con tantos agentes intermedios. Entonces, este receptor va a unirse a su otro receptor dentro del núcleo. El receptor al que se va a unir se va a llamar, en un segundo, ahí está, se va a llamar receptor de glucocorticoides. ¿Ok? Nuestro complejo de cortisol con el receptor va a viajar y se va a unir al ADN. Más específicamente, más bien se va a unir, va a viajar al núcleo y más específicamente se va a unir al ADN. Va a llegar al núcleo y se va a pegar al ADN. Una vez aquí, entonces ya puede cumplir con su función. Normalmente, las hormonas liposolubles actúan como factores de transcripción. ¿Qué quiere decir eso? Que van a modificar la síntesis génica. Va a sintetizar la forma en que los genes actúan. Si nosotros, por ejemplo, les digo, llevamos 2 meses en exámenes, ya estamos muy cansados, llevamos mucho tiempo con altos picos de estrés, entonces el cortisol va a realizar todo esto y va a aumentar la transcripción de genes adaptativos al estrés. Va a aumentar la transcripción de genes de adaptación
al estrés. ¿Ok? ¿Se entendió ahorita cómo funciona el cortisol? ¿Cómo actúan las hormonas liposolubles? Sí, Ok. Vamos a ver entonces cuáles son los 4 agentes que actuaron aquí. ¿Se acuerdan? ¿Saben quién sintetiza el sí. cortisol? ¿De esto? Según yo también lo vieron. ¿Se acuerdan dónde se produce el cortisol? Más bien, ¿dónde se libera? Está bien, ahorita no se me estresen por eso. Seguramente tienen otras prioridades ahorita. El cortisol, igual que la adrenalina, es sintetizada por la glándula suprarrenal. ¿Ok? En este caso, el receptor que utilizó fue un receptor citosólico. Necesito de un receptor citosólico. ¿Ok? ¿Cómo transdujo la señal? Transdujo la señal a través de factores de transcripción. Llegó hasta el núcleo y aquí actuó como factor de transcripción. ¿Cuál fue la respuesta? La transcripción de genes de adaptación al estrés, o lo que es lo mismo, la modificación de la expresión génica. ¿Hasta aquí entendimos bien? ¿Quieren que repita algo, algo que no haya quedado muy claro, algo que suene un poco confuso? Díganme, Todo bien. ¿ok? ¿Alguien más? Todo bien. Vale. Entonces, pues ya lo último que nos queda ahorita es, bueno, lo último, pero es un tema completo, es la parte de la estructura y la función, pero ya son las 9, entonces ¿les parece si damos 5 minutitos de descanso y regresamos con lo último? Sí, está bien. Va, entonces regresamos 9:10. Ahorita los veo. Hello, ¿ya están de regreso? ¿Cómo vamos? Sí. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten cansaditos? ¿Cómo están? Los siento muy callados, pero no sé si es por la hora. Todavía no estamos en confianza. ¿Cómo se sienten? Más o menos. Está bien. Ya nos falta poquito. Ya, o sea, yo sé que este tema, yo sé que normalmente puede ser un poquito largo, pero como nos estamos enfocando en lo que nos pide el temario, creo que vamos a poder irnos un poquito más rápido. Espero que no terminemos hasta las 10, pero no les prometo nada. Vamos a empezar, ¿ok? Entonces, vamos a ir con la parte como más química de los carbohidratos, ¿ok? Vamos a ver su estructura, vamos a ver cómo se clasifican, pues sí, cómo se clasifican, cómo los agrupamos, ¿ok? Y para qué nos sirven. Entonces, sabemos que los carbohidratos entonces son nuestra principal fuente de energía, espérenme. Ahí está. Los carbohidratos van a ser nuestra principal fuente de energía, ¿ok? Van a tener denme un segundo ahora para cambiar la paleta de colores otra vez, pero van a tener ahí está. Van a tener, ahora sí, perdónenme, una fórmula química universal, ¿ok? Esta fórmula va a ser la siguiente. Van a tener carbonos, van a tener el doble de lo que tengan de carbonos en hidrógenos y van a tener la misma cantidad de carbonos en oxígenos, ¿ok? Es decir, si nosotros tenemos una molécula con un carbono, un oxígeno, va a tener 2 hidrógenos. Esto es un carbohidrato. Si nosotros tenemos una molécula con 3 carbonos, 3 oxígenos, vamos a tener 6 oxígenos. Esto es un carbohidrato. Esta es la fórmula química universal de los carbohidratos. Número de carbonos, número de oxígenos y el doble de número de hidrógenos en la misma fórmula, ¿ok? Normalmente nosotros vamos a dibujar a los carbohidratos en una proyección que se llama proyección de Fishers.
Esta proyección de Fishers es cuando está así como, que literalmente parece como un esqueletito de pescado, ¿ok? Vamos a dibujar dos posibles carbohidratos. Entonces, aquí les voy a dibujar uno donde tiene un hidrógeno, un oxígeno. Ah, por cierto, ambas van a ser exosas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser carbohidratos de 6 carbonos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, si nosotros aquí tenemos 6 carbonos, ¿cuántos oxígenos tengo que poner? Según nuestra fórmula, si tenemos 6 carbonos, ¿cuántos oxígenos deben de haber? 6. Perfecto. ¿Y cuántos hidrógenos? 12. Muy bien. Entonces, se dibuja más o menos así. Aquí tenemos un hidrógeno. Aquí vamos a tener un hidroxilo. De este lado va a estar volteado, hidroxilo, hidrógeno, 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 hidroxilo, hidroxilo, y acá vamos a tener al resto. Entonces, tenemos 6 carbonos, uno, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrógenos, ¿ok? De este lado vamos a dibujar otro carbohidrato, pero va a tener un pequeño cambio. Ahorita van a ver cuál es. Este va a tener esto de esta forma. Y empezamos con oxígeno, hidrógeno, hidroxilo, hidroxilo y el resto de la fórmula. De este lado vamos a tener un hidroxilo, hidrógeno, hidrógeno. Aquí tenemos 6 carbonos y entonces tenemos un, 2, ahí está. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrógenos. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí vamos a tener nosotros dos grupos funcionales. Vamos a tener aldosas y vamos a tener exosas. En los carbohidratos podemos tener dos tipos de grupos funcionales. Podemos tener aldosas y podemos tener cetosas. ¿Cómo vamos a diferenciar uno de otro? Si se fijan, algo que tienen en común ambos carbohidratos, ambas proyecciones, es que en las dos hay un doble enlace. Aquí vamos a poner un doble enlace, espérenme. Aquí vamos a poner un doble enlace y aquí había otro doble enlace. En ambos hay un doble enlace con un oxígeno. Si este doble enlace con el oxígeno se encuentra en una esquina, en una orilla de nuestra proyección, entonces a eso le vamos a llamar una aldosa, ¿ok? Este carbohidrato va a ser una aldosa. ¿Por qué va a ser una aldosa? Porque va a tener al doble enlace en una esquina. Ya que es una aldosa y tiene 6 carbonos, a este carbohidrato le vamos a llamar una aldohexosa. ¿Ok? Esta aldexosa se llama así debido a la ubicación de su grupo funcional, pero en realidad su nombre común es glucosa. Del otro lado tenemos a nuestro otro carbohidrato. Este otro carbohidrato va a tener su doble enlace en medio, ¿ok? Entre los carbonos intermediarios. A este carbohidrato, donde tiene el doble enlace intermedio, se le va a llamar cetosa, ¿ok? Las cetosas van a tener el doble enlace en los carbonos intermedios. Ya que esta es una cetosa y tiene 6 carbonos, a esto le vamos a llamar cetohexosa. Esta cetohexosa se llama así debido a su estructura química, pero su nombre común es fructosa. Ahora, dentro de aquí podemos ubicar dos grupos que se forman con estas combinaciones de hidrógeno y oxígeno. Vamos a tener grupos carbonilos y grupos carboxilos, ¿ok? Grupos carbonilos y grupos carboxilos, ¿ok? Los, ok. A los grupos carbonilos los vamos a subrayar con azul, que básicamente van a ser
estos, y los grupos carboxilos los vamos a dibujar, los vamos a subrayar con amarillo. Estos grupos son estos de acá. Ok. Entonces, los carbohidratos van a tener una fórmula química universal que van a ser número de carbonos y número de oxígenos iguales y el doble en número de hidrógenos, ¿ok? Los carbohidratos se pueden clasificar por sus grupos funcionales en aldosas o exosas. Las aldosas van a tener al grupo funcional en la esquina y las cetosas al grupo funcional en medio. Debido a sus combinaciones entre carbono, hidrógeno y oxígeno, vamos a tener grupos carbonilo, que son estos de azules, o grupos carboxilo, que son los de amarillo. Esto meramente es informativo, la verdad no he visto que les pregunten tanto, a lo mucho esto de aldosas y cetosas, pero esa es la fórmula universal, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente clasificación, que sí es la más importante y es la más preguntable, que es la clasificación por número de carbonos y por unidades funcionales, ¿ok? Lo siguiente que vamos a ver es la clasificación por número de carbonos y por unidades funcionales. Funcionales. Ok, ¿a qué me refiero con unidades funcionales? Todo esto es una unidad funcional. Todo esto es una unidad funcional. Estos son el número de carbonos. Una unidad funcional puede clasificarse de acuerdo a su número de carbonos. Eso no lo hace que se divida en varias unidades, es decir, toda esta exosa es una unidad funcional con 6 carbonos. Esta exosa también es una unidad funcional que a su vez tiene 6 carbonos. Entonces, aquí vamos a ver los dos tipos de clasificación. Vamos a empezar por unidades funcionales. ¿Cómo se van a llamar a los carbohidratos que tengan una sola unidad funcional? Es decir, que sean una unidad de esta solita. A estos carbohidratos se les van a llamar monosacáridos. Monosacáridos, ¿ok? Los monosacáridos van a ser carbohidratos con una sola unidad funcional. Dentro de los monosacáridos vamos a tener una clasificación por número de carbonos, es decir, por cuántos carbonos va a tener esta unidad. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos unidades funcionales con 6 carbonos. A esto se le llamaría una exosa, por ejemplo, pero vamos a empezar uno por uno. Dentro de los monosacáridos vamos a tener, por ejemplo, a las triosas. Las triosas van a ser monosacáridos con 3 carbonos. ¿Han escuchado, se acuerdan de que en la glucólisis de repente decíamos que llegábamos al punto de las triosas? ¿Se los llegaron a mencionar así? Les llegaron a decir como, aquí es el momento aquí llegamos a las triosas. ¿Se los mencionaron? No. Ok. ¿A nadie, a nadie? Mm-mm. Está bien. Bueno, ya no se preocupen, ya lo veremos cuando lleguemos a glucólisis. Cuando estamos en glucólisis, si se acuerdan, hay un punto intermedio donde la vía va así y de repente se va como así. Acá tenemos a dos intermediarios a los que se les llaman triosas. Estos intermediarios van a ser la dihidroxiacetona y el gliceraldehído. ¿Sí les suenan esos nombres? Sí. Perfecto. Entonces, la dihidroxiacetona y el gliceraldehído van Sí. a ser ejemplos de triosas. Luego, si nosotros tenemos monosacáridos con 4 carbonos, a estos se les van a llamar tetrosas, ¿ok? Las tetrosas son monosacáridos con 4 carbonos. Las dos tetrosas como más famosas, entre comillas, son la eritrosa y la treosa. Estos, si se acuerdan, los vimos por ahí o las vieron en vía de las pentosas. Estas son tetrosas. ¿Tienen una idea de cómo se llamarían los monosacáridos de 5 carbonos? Pentosas. Perfecto. Las pentosas van a ser monosacáridos de 5 carbonos. Ahora sí,
¿Se acuerdan de algún carbohidrato que se llame pentosa? ¿Algún carbohidrato que sea una estructura de 5 carbonos? Esa sí estoy segura, segura, segura que sí la han visto. Pentosas. Muy bien, pentosas, pero ¿se acuerdan cómo se llaman? Por ejemplo, la glucosa que compone al ADN. Desoxirribosa, Perfecto. ¿Y la otra? ribosa, Perfecto. La desoxirribosa y la ribosa son monosacáridos que son pentosas de 5 carbonos. Y después tenemos a las exosas. Las exosas van a ser monosacáridos de 6 carbonos. ¿Se acuerdan de algunos nombres de exosas? glucosa, Muy bien. ¿Se acuerdan de otro? fructosa, Fructosa. Nos falta uno. galactosa, Perfecto. Galactosa. Yo diría que de todos, estos son los más importantes porque son los que nos van a ayudar también a identificar a los disacáridos. Muy bien, pero nos faltan unos últimos que son las heptosas. Las heptosas van a ser monosacáridos de 7 carbonos. Las dos, las dos heptosas que nosotros hemos visto, por ejemplo, en vías de las pentosas igual, es la pseudoheptulosa, pseudoheptulosa y la manoheptulosa. Manoheptulosa, ¿ok? Todos estos son monosacáridos. Eso quiere decir que son una única unidad funcional. Estas unidades funcionales se diferencian entre sí por su número de carbonos. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de una unidad funcional tenemos dos? Cuando tenemos en lugar de una unidad funcional, dos unidades funcionales, a eso le llamamos disacáridos. A eso le vamos a llamar disacáridos. En realidad hay una infinidad de disacáridos. Espérenme. Los disacáridos son compuestos con dos unidades funcionales. Hay una infinidad de disacáridos. Nosotros los que necesitamos saber son los disacáridos que se forman a partir de las hexosas. Las hexosas, normalmente, estos disacáridos normalmente van a tener como base a la glucosa. Es decir, los tres disacáridos que vamos a ver van a tener, van a tener a la glucosa en su conformación. A ver, si yo junto glucosa con otra glucosa, ¿saben qué se forma? maltosa, Maltosa, perfecto. Pentosa. Perfecto. Si junto glucosa, por ejemplo, con fructosa, ¿saben qué se forma? sacarosa, Perfecto, sacarosa. La sacarosa, como dato, es el azúcar de mesa, la que tienen en su cocina con la que endulzan cosas, esa es la sacarosa. Y si yo junto, por ejemplo, glucosa con galactosa, ¿qué se forma? lactosa, ¿Cómo? lactosa, Lactosa. Perfecto. Vamos a tener lactosa. Increíble. Ok, entonces, ya sabemos que los monosacáridos son una sola unidad funcional, los disacáridos son dos unidades funcionales, y a partir del 3, entonces ya no les vamos a llamar como monosacárido, disacárido, de 3 a 10 unidades funcionales, se les va a llamar oligosacáridos, ¿ok? De 3 a 10 se les van a llamar oligosacáridos. Los oligosacáridos van a ser carbohidratos que tengan de 3 a 10 unidades funcionales. Cuando suben de 10, entonces les vamos a llamar polisacáridos. Los polisacáridos van a ser compuestos que tengan más de 10 unidades funcionales. Dentro de los polisacáridos vamos a tener otra conformación, ¿ok? Esta otra conformación depende de cómo sean sus 10 unidades funcionales. Si tenemos, por ejemplo, 10 unidades funcionales igualitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a esto se le va a llamar un homopolisacárido. ¿Por qué? Porque todas sus unidades funcionales tienen la misma naturaleza. Ay, perdónenme.
A esto se le va a llamar un homopolisacárido. Homopolisacárido. ¿Por qué se le llama homopolisacárido? Porque todas sus unidades funcionales van a tener la misma naturaleza. Aquí vamos a tener 4 importantes, ¿ok? Son 4 que les pide su temario y en realidad lo único que se tienen que aprender es qué son y para qué sirven. Y de la mayoría ustedes ya lo saben. Estos 4 van a ser el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. ¿Se acuerdan para qué nos sirve el glucógeno? Para almacenar glucosa. Muy bien. El glucógeno va a ser una reserva de energía en animales. ¿Y qué creen? El almidón básicamente va a ser lo mismo que el glucógeno. Lo único que va a cambiar es que esto es en plantas. El almidón va a ser la reserva de energía, pero en plantas. Por ejemplo, no sé si han escuchado que el trigo, por ejemplo, tiene almidón, las papas tienen almidón, las zanahorias tienen almidón. Este almidón va a ser su reserva de energía natural. Cuando no ellas no pueden hacer fotosíntesis, entonces usan el almidón. Cuando nosotros no tenemos alimento continuamente, lo que usamos es el glucógeno, ¿ok? Luego, vamos a pasar con la siguiente que es la celulosa. La celulosa también van a ser muchas glucosas unidas. La diferencia es que la celulosa va a tener muchas glucosas unidas en enlaces beta 1,4. Eso no es tan importante. Lo que más nos importa es que la celulosa va a formar parte de la pared celular. Si se acuerdan, por ahí de la secundaria, según yo, y de esto, bueno, de esto no tanto, más de la secundaria, la pared celular es un organelo de las células vegetales. Nosotros, como con nuestras células animales, no tenemos pared celular, solamente las células vegetales. Y ya por último tenemos a la quitina. La quitina también va a ser un homopolisacárido que va a formar el esqueleto de los artrópodos, es decir, por ejemplo, de los bichitos como las cucarachas, eso que truena cuando aplastan bichitos, esa es la quitina tronando. Entonces, la quitina va a ser un homopolisacárido que va a formar el esqueleto de los artrópodos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ninguna. Ok. No, Yo tengo una duda. Dime, Axel. Entonces los homopolisacáridos es como si juntáramos 10 glucosas, pero, o sea, que no sean combinadas, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Por ejemplo, es como si uniéramos 10 glucosas o tal vez 10 fructosas o 10 galactosas o 10 ribosas, pero todos sus componentes tienen que ser igualitos. Ok, gracias. Va. Si quieren, podemos hacer aquí un pequeño dibujo, un pequeño esquemita nada más para que se acuerden. Vamos a poner aquí 10 unidades iguales. Bueno, fueron como 14. Pero es que acuérdense que los polisacáridos son más de 10, ¿ok? Y todos tienen que ser iguales. ¿Qué pasa cuando son diferentes? Cuando estos componentes son diferentes, entonces se les llama heteropolisacáridos, ¿ok? Una, mm, una clasificación de heteropolisacáridos, que es la más importante para nosotros, son los glucosaminoglucanos. Como su nombre lo dice, van a ser compuestos, van a ser, sí, compuestos de naturalezas diferentes. Los glucosaminoglucanos nos dan una pista de qué son en su nombre. Tenemos glucosaminoglucanos. Como su nombre lo dice, Disculpa, dime. entonces los monosacáridos son de acuerdo al número de carbonos, ¿no? Y los disacáridos y homopolisacáridos son de acuerdo a las unidades funcionales, ¿verdad? Más o menos. Se les llama monosacáridos porque están compuestos de una sola unidad funcional. Pero dentro de esta unidad funcional
pueden clasificarse de acuerdo a su número de carbonos. Este número de carbonos realmente solo nos dice, bueno, más bien, esta otra clasificación solo nos dice cuántos carbonos hay en una unidad, pero esta unidad puede componer, más bien, si esta unidad la multiplicamos, podemos hacer disacáridos, podemos hacer oligosacáridos, podemos hacer polisacáridos. La clasificación esta de monosacárido, disacárido, oligosacárido, polisacárido, nos dice cuántas unidades hay. La clasificación de triosa, pentosa, hexosa, heptosa nos dice cuántos carbonos tienen cada una de estas unidades. ¿Sí se entiende? Si todas estas unidades son igualitas, entonces a esto se le llama homopolisacárido. Si estas unidades son diferentes, se le llama heteropolisacárido. Si, por ejemplo, de estas unidades que tenemos, vamos a elegir eh, algunas de estas. Si combinamos, por ejemplo, ok, si combinamos, por ejemplo, una glucosa con una galactosa, estamos usando igual dos monosacáridos, y de estos dos monosacáridos, los dos van a ser hexosas. Perdóname, ¿sí se entiende bien? Hola. Bueno, espero que sí, pero si no, ¿me interrumpes otra vez o me mandas mensajito? Pero espero que sí. ¿Los demás se entendió bien eso? Sí, todo bien. Sí. Sí, Ok. Entonces, vamos a continuar con lo de heteropolisacáridos, ¿ok? En los heteropolisacáridos, lo que a nosotros nos importan son los glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos van a ser componentes de varios monosacáridos, pero que además van a tener algunos grupos amino por ahí. Es decir, van a tener, espérenme, déjenme de un mensajito que me mandaron. Aquí. Ah, ya. Ah, perfecto. Em, Se me fue. Ah, sí. Los glucosaminoglucanos van a ser pedazos de monosacáridos, glucosa, junto con algunos grupos amino. A esto se le llama glucosaminoglucanos y son tipos de heteropolisacáridos. Aquí vamos a necesitar cuatro y de estos cuatro hay cosas muy específicas que se tienen que aprender. Sí se tienen que aprender para qué sirven, pero en este caso también se tienen que aprender cómo se componen, ¿ok? Los cuatro van a ser la heparina, el ácido hialurónico, la condroitina sulfato y el dermatansulfato. Entonces, vamos a empezar con la heparina, ¿ok? La heparina va a estar sintetizada, va a estar formulada por dos compuestos, que va a ser ácido hidurónico, más otro compuesto que se llama glucosamina sulfato. Glucosamina sulfato. ¿Alguien sabe para qué sirve la heparina? No necesariamente se lo tienen que saber de medicina, creo que yo me lo sabía por Crepúsculo, creo, pero ¿alguien ha escuchado para qué sirve la heparina? Creo que para algo de la coagulación sanguínea, ¿no? Ajá. ¿Alguien más ha escuchado algo similar? Si no, esa está perfecta. Efectivamente, la heparina sirve para inhibir la coagulación. Inhibir la coagulación. Es un anticoagulante. Luego, el ácido hialurónico. Según yo, no me hagan mucho caso, pero según yo, en bloque 2 este fue el que les preguntaron. Y si no fue este año, fue el año pasado, pero esta pregunta sí ha venido, ¿ok? De todos estos, el más preguntable es el ácido hialurónico. Yo diría que en segundo lugar la heparina. Y ya en tercer lugar, el dermatón sulfato o el condroitina sulfato. Para el extra, yo creo que el que les podrían preguntar es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico está compuesto por ácido glucurónico, ácido glucurónico, con otro compuesto que es el
N-acetilglucosamina. N-acetilglucosamina. Esta N-acetilglucosamina a veces también lo pueden encontrar como NAG, ¿ok? ¿Alguien sabe para qué nos sirve el ácido hialurónico? Igual no tiene que ser una respuesta súper medicosa, lo que sea que hayan escuchado. Me pueden decir, está en las cremas de mi mamá, lo que sea. Justo, ¿no? Como para lo de las arrugas. Ajá, perfecto. ¿Alguien más ha escuchado algo del ácido hialurónico? Eh, yo retenía, ay, bueno, ayudaba a retener. Ok, creo que sí escuché y según yo dijiste algo de retener agua y eso está perfecto. Efectivamente, el ácido hialurónico es un componente de la piel, de nuestros tejidos, también del cartílago, por ejemplo, y nos da la capacidad de la piel para la elasticidad. ¿Ok? La elasticidad precisamente va a reducir arrugas, va a reducir la aparición de arrugas. Además, va a tener la capacidad de atraer agua. Por lo tanto, por ejemplo, cuando las cremas dicen que tienen ácido hialurónico, se supone que también es para mejorar la hidratación porque van a retener agua. El ácido hialurónico se encuentra, por ejemplo, en el tejido conectivo, específicamente en la piel y en el tejido sinovial. No sé si sepan, pero por ahí hay tratamientos donde inyectan ácido hialurónico en las rodillas. Es para esto, para que tengan como mejor elasticidad, para que sean más funcionales, para que no duelan y así. Luego tenemos a la condroitina sulfato. La condroitina sulfato va a estar formada por ácido glucurónico más N-acetilgalactosamina. N-acetilgalactosamina. ¿Ok? La condroitina sulfato, la verdad, ni les voy a preguntar si lo han escuchado porque siento que es de los menos escuchados, no es tan común. Y les digo, por lo mismo, siento que es el menos preguntable. No les estoy diciendo que no lo estudien, solo les estoy diciendo que creo que es el menos preguntable, entre ese y el dermatán sulfato. La condroitina sulfato sirve para aportar resistencia al tejido, ¿ok? La condroitina sulfato va a aportar resistencia al tejido. Se encuentra en tejido conectivo, más específicamente en el cartílago. Cuando ustedes, por ejemplo, en su piel estiran, ay, bueno, al parecer yo no tengo tanto. Cuando, por ejemplo, estiran, no sé, estiran la piel como que se sacan un pellejito, lo que permite que la piel se estire es la condroitina sulfato, ¿ok? Más bien la que permite que no se deshaga todo como masa es la condroitina sulfato. Quien permite que después de estirarlo regrese a su lugar original es el ácido hialurónico, ¿ok? Y por último tenemos al dermatán sulfato. El dermatán sulfato no tienen que aprender, del dermatán sulfato no se tiene que aprender tanto la composición, es más que nada que recuerden que sirve para la flexibilidad de la piel y de los vasos sanguíneos, ¿ok? También se encuentra en tejido conectivo, pero sobre todo de piel y vasos sanguíneos. El dermatán sulfato funciona sobre todo para la flexibilidad en piel y vasos sanguíneos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Esto lo entendimos bien? ¿Vamos todo cool? Todo bien. Sí, Va, perfecto. Ya por último, ya nos falta bien poquito, ya nada más nos falta el sistema ABO. ¿Ustedes se acuerdan qué era el sistema ABO? ¿Se los llegaron a mencionar? Les voy a ser honesta, yo supe del sistema ABO en un curso, pero a mí mis doctores nunca me los mencionaron y honestamente no me acuerdo si vino en el DEPA, no lo tengo tan presente, pero sí es importante. ¿Ustedes se acuerdan de qué es el sistema ABO? Tengo entendido que está relacionado con em, con la sangre, ¿no? Con nuestro tipo de sangre. Precisamente, en nuestras células sanguíneas, están así nuestros eritrocitos, nuestras células sanguíneas van a tener en su capita varios componentes. Estos componentes que rodean a nuestras células sanguíneas van a ser consideradas el sistema ABO, ¿ok? Aquí les puse, por ejemplo, una
No, ¿saben qué? Vamos a empezar por acá y al final les explico la imagen. Nosotros tenemos, existen 4 tipos de sangre. Estos tipos de sangre son tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O, ¿ok? Cada una de ellas va a tener un oligosacárido diferente pegado en su membrana. Es decir, va a tener algo diferente en su membrana con quien puede ser compatible. Si este tipo de sangre tiene, por ejemplo, galactosa en su membrana, puede convivir con otro tipo de sangre que también tenga galactosa. En cambio, si nosotros, por ejemplo, somos de un tipo de sangre donde haya galactosa y entramos en contacto con un tipo de sangre que tenga N-acetilgalactosamina, entonces este se va a rechazar. Se va a rechazar y entonces vamos a pasar por un proceso de hemólisis. Eso solo es como, como pequeño breviario cultural. Lo que nosotros necesitamos saber, lo que es importante para nuestro examen, es saber qué oligosacárido tiene cada tipo de sangre y qué puede aceptar y qué va a rechazar. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ¿quién de aquí es tipo de sangre A? ¿Alguien de aquí es tipo de sangre A? ¿Nadie? Bueno, raro. Pero bueno, el tipo de sangre A va a tener en su membrana, bueno, va a tener así en su membrana, un oligosacárido llamado N-acetilgalactosamina. El oligosacárido que va a tener es N-acetilgalactosamina. El tipo de sangre B va a tener el oligosacárido galactosa. El tipo de sangre AB va a tener ambos oligosacáridos. Y el tipo de sangre O, en realidad se llama O porque se llamaba tipo de sangre cero, porque este tipo de sangre no va a tener ningún oligosacárido pegado en su membrana. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con qué pueden aceptar, con qué son compatibles y con qué no? Un tipo de sangre A va a ser compatible con alguien que le done sangre tipo A, porque va a tener el mismo oligosacárido, o alguien que tenga el tipo de sangre O. ¿Por qué? Porque al no tener otro oligosacárido, no va a haber a quien rechazar. Entonces, los tipos de sangre A van a ser compatibles con otros tipos de sangre A o tipo O. ¿A quiénes van a rechazar? Van a rechazar a aquellos que tengan galactosa. En este caso son el tipo de sangre B y el tipo de sangre AB. Entonces van a rechazar al B y al AB. Entonces, Mafer, buen día. ¿Estás aquí? Sí, yo. Muy bien, Mafer. ¿Tú con quién crees que sea compatible el tipo de sangre B? Mm, ¿Con el A o con el O? ¿Con el A? El tipo Ah, de no. sangre Ajá, con el A. No. El tipo de sangre B va a tener al oligosacárido de galactosa. La Ah, podría galactosa, ser AB, ¿no? perdón. AB. ¿Podría ser AB? No. Mira, si el tipo de sangre B tiene galactosa, únicamente puede convivir con aquellos que solo tengan galactosa. Entonces, ¿con quién sería compatible? Pues con B solamente. Ajá, muy bien. O sea, sería con B, pero también puede ser compatible con O. ¿Por Ah, qué? Porque como O no tiene ningún oligosacárido, entonces no tiene con quién pelearse, no va a encontrar a nadie con quien pelearse, entonces lo va a rechazar. ¿Ok? ujú, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y entonces a quién va a rechazar, Mafer? Pues al A o al AB. Muy bien. A ver, Vanessa, ¿estás aquí? Sí. Ok. El tipo de sangre AB que va a tener a los dos oligosacáridos, ¿a quién crees que vaya a aceptar? Al A, Ajá, al B y supongo que al mismo. ajá, muy bien. A ver. ¿Y al O? Ajá, ya lo. Muy bien, también al O. El tipo de sangre AB
se le conoce también como receptor universal, ¿ok? El tipo de sangre AB va a poder recibir todos los tipos de sangre. Va a ser el receptor universal. Tú misma, Vane. ¿A quién crees entonces tú que rechace? ¿A ninguno? Perfecto, a ninguno. Y ya por último, a ver, Axel Gael, ¿nos ayudas? Sí. Va. El tipo de sangre O, ¿a quién crees que pueda aceptar? ¿Aló? Muy bien, perfecto. ¿Y a quién crees que vaya a rechazar? Al A, al B y al AB. Ok. Sí, muy bien. Va a rechazar a todos. El tipo de sangre O, aunque puede donar, aunque solo se puede aceptar a sí mismo, pero el tipo de sangre O, si se fijan, es aceptado por todos los demás. Por lo tanto, el tipo de sangre O es conocido como el donante universal. ¿Ok? A pesar de que va a rechazar a todos. Es conocido como donante universal. Este es el sistema ABO, ¿ok? Cada tipo de sangre va a tener un oligosacárido pegado a su membrana o en el caso del tipo de sangre O, a ninguno. Acuérdense que cada tipo de sangre solo puede convivir con su mismo tipo de sangre, ¿ok? N-acetilgalactosamina, en el caso del tipo A, no puede convivir con el AB, porque a pesar de que tiene también N-acetilgalactosamina, también tiene galactosa. Es decir, es medio conocido, pero es muy probable que también lo vayamos a rechazar. Por lo tanto, los tipos de sangre A, B y AB se pueden recibir, en el caso del tipo de sangre A y O, en el tipo de sangre B, B y O, en el tipo de sangre AB se puede recibir todos y en el tipo de sangre O solo puede recibir otro O. En el caso de a quienes van a rechazar, en conclusión, van a rechazar a todos los que tengan un oligosacárido diferente a él mismo. Ahora sí les voy a explicar esta imagen. Aquí les puse, por ejemplo, esta es como la estructura sanguínea universal, ¿ok? Hagan de cuenta que todo esto es el eritrocito, no necesitan saber más. El tipo de sangre A va a tener N-acetilgalactosamina. El tipo de sangre B va a tener galactosa. El tipo de sangre O ya no va a tener nada más. Este meramente es un dibujito de cómo está conformado el sistema ABO. Realmente lo que importa es esta parte de acá. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? Ninguno. Muy No, bien. Pues no me lo van a creer, pero terminamos 8 minutos antes. Con esto estaríamos terminando nuestra primer clase de bloque 2. Aunque no me lo crean, vimos todo esto, lo logramos. Entonces, vamos bien, chicos. Terminamos un quinto del temario de bloque 1 y un quinto del temario de bloque 2. ¿Ok? ¿Cómo se sintieron? Muy bien, doctora. bien. Ok. Yo Bien. sé que ya están cansados, entiendo perfecto, pero no se preocupen. Échenle muchas ganas, chicos, ya es lo último, no se desanimen. Les digo, yo sé cómo se sienten, sé que la mayoría de nosotros fuimos, no, pues nunca vivimos como el fracaso escolar a lo largo en primaria, secundaria, prepa, y yo sé que para todos es nuevo una vez que entramos aquí, pero créanme que no es el fin del mundo, no pasa nada, nadie jamás en su vida médica les va a preguntar cuántos extras hicieron o cuántos sacaron en bioquímica, entonces no pasa nada. ¿Ok? Véanlo más como una oportunidad para volverlo a aprender. Relájense, duerman, coman y todo va a salir bien. ¿Ok? Aquí estoy, cualquier cosa que necesiten. Y ya, nos vemos mañanita, ¿ok? Ahorita les subo esto a YouTube. Muchas Gracias. gracias, doctora. Bye, Hasta luego. descansen. Bye. Bye. Mañana, gracias.